que aman la radio. Casi las 9:30 de la mañana. Hoy a las 10 va a estar Karina Vilela. Sí, 10 de la mañana para hablar un poco del outfit y cómo comportarnos como turistas, ¿no? Día de visitas hoy porque, bueno, está Alberto Hüstchenreuter. La verdad que siempre es un enorme placer tenerlo aquí. Viene poco a Posadas, así que cada vez que viene lo queremos de alguna forma capturar y retener un ratito. Lo puedo mostrar porque estamos transmitiendo en vivo para Facebook. Este es su último libro, Horizonte Incierto. Alberto es posadeño, saben ustedes, un experto en política internacional, en geopolítica, viaja, da conferencias, escribe libros. Es realmente una autoridad en estos temas, así que bueno, un gusto. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por tus palabras, Gustavo, y es un gusto de nuevo estar en estudios con los amigos. Bueno, Horizonte Incierto, el último libro que ya está en las librerías, ¿no? Está en las librerías ya desde marzo. Desde marzo. Bueno, ¿cuál es? Bueno, no lo he leído porque, bueno, lo acabo de recibir. Básicamente, ¿cuál es el Bueno, no hay demasiadas reflexiones sobre lo que ocurre en el mundo, en el sur del mundo, particularmente en Argentina, que está poco en el mundo y tiene una política exterior relativamente amplia, ¿no? Spengler decía que la verdadera política de los estados es la política exterior, porque revela cómo es un país hacia adentro, en verdad. Argentina está poco en el mundo, y este libro de alguna manera lo que intenta es sembrar más dudas sobre los problemas que existen en el mundo. Como ustedes saben, sin duda, el mundo está atravesado por múltiples problemas en todos los niveles, en los niveles de los estados preeminentes, en los problemas hacia adentro de los estados, hay problemas en el segmento de las armas de exterminio masivo, hay cuestiones que no pasan por los estados, pero pasan, por ejemplo, en América Latina por el poder que tienen los actores fácticos como el narcotráfico, el crimen organizado, etcétera, que está cada vez más extendido. El libro trata de mantener en vigencia el concepto de la geopolítica y conceptos como poder nacional, que en Argentina desafortunadamente por distintas razones fueron dejados de lado, y son conceptos que los vamos a necesitar en este siglo, porque no va a ser un siglo tranquilo, no hay una configuración internacional definida, no existe consenso sobre cómo administrar o cogestionar los problemas del mundo, de manera que es un mundo complejo que aún no tiene una configuración. Bueno, el libro de alguna manera intenta describir lo que está pasando en todo el mundo, en los conflictos, los problemas relativos con el fin del orden liberal, tratando de describir qué puede pasar con China, por ejemplo, si es posible que reemplace a Estados Unidos como creador de un sistema de valores internacionales, etc. Y al final, Gustavo, hay un capítulo dedicado a Argentina, Ajá. En clave siempre de advertencia, porque Argentina no está entre los países que cuentan en el orden interestatal. Yo siempre tiendo a hablar más de lo interestatal que lo internacional, porque los estados continúan siendo sujetos centrales del orden. Y lo hago en clave de advertencia porque Argentina pertenece a aquel lote de países que más que países son países continentes, como decía Ratzel, ¿no? O sea, tienen una gran extensión, tienen mucho espacio marítimo, mucho espacio terrestre, mucho subsuelo, mucho espacio aéreo, y lamentablemente no desarrollan ni poder aéreo, ni poder terrestre, ni poder marítimo, y por lo tanto pueden quedar sujetos a las decisiones de actores poderosos. Las dos potencias más fuertes del mundo hoy, que son Estados Unidos y China, están en guerra comercial. Conclusión, bajó un 22% el precio de la soja, por ejemplo, lo cual impacta directamente en el corazón de la economía argentina, pues somos soja, por decirlo así, ¿no? Y esto recién empieza, ¿no? ¿Hay que preocuparse? Yo creo que hay una inquietud porque todos los países que cuentan, China, Rusia, Estados Unidos, aquellos que están en un nivel menor, pero que han creado poder en los últimos tiempos, como Turquía, Arabia Saudita, que es el cuarto país que más gasta en armamentos en el mundo, lo que es una novedad. Otros países del Asia que van a ser actores como Indonesia, que para el 2050 van a reemplazar al G7 prácticamente en importancia económica. Los países de Europa van a experimentar un descenso y van a aparecer otros actores en materia de PBI. Hay que preocuparse porque el problema no solo pasa
por cuestiones relativas con lo geocomercial, como ocurre no solamente con China, sino con la Unión Europea, que lo que crea un problema nuevo, porque siempre tuvimos la idea de que el espacio Atlántico occidental era un espacio cerrado donde había acuerdos. Sin embargo, vemos que no hay acuerdos y esto para mí es un desafío y una oportunidad para Europa, para que piense sola Europa una vez que sale del confort o zona de confort estratégico que vivió por más de medio siglo. Hay que preocuparse porque las relaciones no son buenas y más allá de lo comercial, más allá de la red comercial que tienen estos países, lo geopolítico puede traer problemas a lo comercial, puesto que para el 2020 el 60% de la flota estadounidense de guerra va a estar en la zona del Mar de la China, lo que va a crear problemas no solamente a China, sino a otros actores de la región que tienen problemas entre sí. De manera que la pregunta que yo me haría, Gustavo, es si se va a repetir lo que tradicionalmente ha pasado en la historia. En la historia todo ascenso no fue pacífico, o sea, todo ascenso de un país no fue pacífico. Y creo que las próximas décadas nos van a dar una respuesta respecto de China en este sentido, ¿no? En algún momento escribiste, no recuerdo las palabras, pero como que, bueno, Vladimir Putin es un hombre enormemente carismático, que tiene mucha popularidad y que está determinado a devolverle a Rusia el antiguo esplendor y el poder que en algún momento tuvo. Y después está Donald Trump, que es un presidente muy histriónico, pero al parecer también muy audaz, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿estamos al borde de una nueva guerra fría? ¿Es posible esto entre ambos países? Es una pregunta interesante. Yo no soy de los que piensan que estamos ante una nueva guerra fría, porque la guerra fría fue una etapa singular de la política internacional, fue una guerra a nivel global, fue una guerra donde había esferas de influencia, una guerra de suma cero, y los dos países ofrecían alternativas políticas, ideológicas, económicas, sociales a un mundo. Eso no está pasando hoy, porque si bien Estados Unidos puede tener una influencia, sobre todo en poder suave, en buena parte del mundo, aún quiero decir que Estados Unidos, a pesar de lo que dicen, sigue siendo el único país grande, rico y estratégico del mundo. No existe ningún país en el mundo que cumpla los roles de poder que cumple Estados Unidos. Por ejemplo, es un país donde en materia de elaboración de trabajos científicos es inalcanzable. Gasta 600.000 millones de dólares en armamento, en cemento militar. Luego viene China con menos de 200.000, o sea, hay una diferencia enorme. Pero no hay una nueva guerra fría porque Rusia, por ejemplo, puede ser un país que es desafiante, pero ninguno de sus documentos del concepto de la política exterior, la doctrina de defensa, hablan acerca de la dominación del mundo, como ocurría con el comunismo de vitrina, como decían los sovietólogos entonces. De manera que hay tensión entre los dos países, pero no hay guerra fría, no hay una rivalidad por dominar el mundo. ¿Qué tan importante es realmente la Argentina en el mundo? Nosotros, obviamente que amamos nuestro país, para nosotros es el mejor país del mundo. El presidente Macri suele decir, la Argentina es un gran país. ¿Somos un gran país objetivamente? Porque uno dice, tenemos los 4 climas, tenemos todo, tenemos recursos naturales, tenemos el litoral marítimo, tenemos a Messi, ¿cuánto realmente importa o qué tan importante es Argentina vista desde el espacio, digamos? Bueno, es importante porque, como te decía al principio, es uno de los pocos de la docena de países que son más que países, que geográficamente países, son países continentes. Está entre los principales en materia de tamaño y está entre los principales en materia de recursos, como bien dice Mario, ¿no? Es un país que tiene todos los recursos. En América Latina los países tienen todos los recursos. Ahora hay que construir poder para para no solamente ser potencialmente, sino finalmente ser un actor. Un país cuando construye poder automáticamente, Gustavo, pasa a estar entre el lote de países de potencias medias, que es lo que debería ser Argentina. Porque si no, siempre es una promesa, ¿no? Es una promesa que nunca se llega a cumplir. Y a veces los especialistas van a principios del siglo
20 para ubicar a Argentina, Sí. como entre los primeros, pero Argentina a principios de la década del 60, no tan lejos, su Producto Bruto era superior era el mayor de América Latina, superior al de Brasil, de manera que creo que ahí entre esos años comenzaron los problemas. Pero Tenemos un repito, 5% de pobres en 1975, me parece. sí, yo siempre recuerdo que Raúl Prebisch, un joven Raúl Prebisch, en la década del 20, fue muy visionario cuando dijo que Argentina es un gran país, pero tiene dos problemas. Tiene pobreza en la década del 20, tendría 25 años Prebisch. Sí. Tiene pobreza y la clase media, de media para arriba, es muy rentista. O sea, también. Y esos son problemas que... Como que no produce. Que en el tiempo van a crear problemas serios. Y fue muy visionario porque son los problemas que tuvimos a lo largo del tiempo y que nos generan hoy una situación en la que estamos, para mí completamente anómala y peligrosa, Gustavo, porque es anómala porque un país como Argentina, con una demografía baja, con 48 millones de habitantes, no puede darse el lujo de desdeñar la defensa nacional y no considerar la geopolítica, porque cuando un país no piensa en sus recursos ni ocupa sus espacios, otros países lo van a hacer por él. Y como sostiene el especialista brasileño Hélio Jaguaribe, no hay que descartar que en un futuro cercano vuelva una nueva era de imperialismo por recursos. Y aquí Argentina tendría que tener un músculo como para enfrentar la situación. Volviendo, Mario, a la cuestión más global o planetaria, han pasado más de 70 años de la última guerra global, sí. La segunda, ¿no es cierto? La Segunda Guerra. ¿Cuáles son los riesgos en el mundo actual de que pueda existir así una conflagración mundial de ese tenor? Los riesgos siempre están y la experiencia nos dice que generalmente para llegar a un nuevo orden internacional o se pasa por una nueva prueba de fuerza o los poderes se ponen de acuerdo. De manera que hay dos caminos. Hasta ahora los poderes no se han puesto de acuerdo. El lunes hay una conferencia, un encuentro entre Putin y Trump en Helsinki. Yo creo que no va a haber demasiados resultados porque hay demasiados problemas entre ellos. Pero la posibilidad siempre está y siempre la posibilidad de destrucción es mayor porque ahora tenemos varios países con armas de término masivo. El gasto militar vuelve a crecer en 2018, como ha sido en 2017 respecto. Esto es una regularidad en la política internacional. Todos los países en el mundo se están armando. Está fracasando el multilateralismo, la diplomacia está fracasando. De manera que me parece positivo que, más allá de los pocos resultados que seguramente van a lograr Putin, al menos conversen, porque como decía Churchill, siempre es mejor hablar y hablar a estar en guerra y en guerra, ¿no es cierto? De manera que hay muchos escenarios peligrosos. Solamente para que tengan en cuenta, en Rusia se manejan 4 escenarios posibles de querellas militares con Occidente. En la zona del Báltico, en el este de Ucrania, en la cubeta del Mar Negro y finalmente en Siria. O sea, choques directos entre fuerzas militares estadounidenses o de la OTAN y Rusia. De manera que el escenario es peligroso. Bueno, Horizonte Incierto, libro que ya está en las librerías de Posadas. Es muy interesante entender la política mundial, la realidad, la geopolítica, sí. Porque claro, estamos a veces tan metidos en nuestras cuestiones cotidianas, en el día a día, en el mes a mes, en el fin de mes y demás, que a veces no levantamos la mirada, miramos siempre para abajo. Y a un año electoral que también, o sea, Argentina no está al margen de ninguna decisión. Y yo por ahí mientras charlaba, es un tema que tengo que aprender y mucho, por eso para mí es súper importante poder tener este tipo de notas en nuestro programa, pero hablaba de un poco de cara a lo que se viene el año que viene y el escenario político. ¿Qué rol juega Argentina en cuanto a vínculos, asociados? Siempre hablamos de bandos en nuestro país, izquierda o derecha. Una izquierda en Sudamérica, en Latinoamérica, ¿no? Que estaba leyendo por acá con presidentes perseguidos por corrupción, preso Lula en Brasil, bueno, nuestra expresidenta también con graves acusaciones. ¿Cuál es el escenario y el panorama de nuestro país un poco de cara ya a lo que viene el año que viene, que tenemos que volver a elegir y a decidir? Es una reflexión interesante y hay una paradoja en Argentina. Parece Argentina entender mucho lo que es el poder y la lucha por el poder, particularmente el partido peronista, ¿no? Siempre tuvo una concepción de manejo del poder realmente firme, poderosa. No es un partido para estar en la oposición. Ahora, es una pena que esa visión de poder no la ejerza hacia afuera. O sea,
Las relaciones internacionales son relaciones de poder antes que de derecho. Hacia adentro importan las instituciones y la ley para frenar al poder, pero hacia afuera el poder restringe al poder de las instituciones. Y Argentina tiene una idea de poder, pero la aplica hacia adentro. Y eso explica la historia casi sangrienta de este país en temas internos, que de alguna manera continúa. Yo creo que Argentina necesariamente tiene que ordenarse, y lo que debe ocurrir es que vuelvan a aparecer partidos políticos que ofrezcan políticas de Estado a un país. Porque no tenemos políticas de Estado. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la política argentina en el segmento de defensa para los próximos años? Yo no encuentro ninguna, lo que me crea un serio problema, porque cuando un país no desarrolla su propio matafuego de defensa, termina siendo un vasallo de sus vecinos. Esto dice la experiencia. Como yo tengo un marco de razonamiento realista, no puedo desear las cosas, tengo que pensar las cosas como han sido, como decía el Maquiavelo, y como son. De manera que a mí me preocupa porque los partidos están muy disgregados. Me parece que algunos partidos discuten temas que no son del poder nacional, no se habla de poder nacional, no se habla de defensa nacional. Como dice mi colega Juan Bataleme, la función de defensa perdió su rumbo prácticamente, de manera que me gustaría escuchar a fuerzas políticas que hablen de políticas de Estado. Se le reprocha a Mauricio Macri que no es un líder, que no tiene liderazgo. ¿Qué tan importante es el liderazgo, además de ser buen gobernante, buen administrador, pero además ser líder? Es clave el liderazgo, Gustavo, para mí es fundamental, y yo creo que como decía Kennedy, ¿no? No necesariamente un líder tiene que conocer todas las cosas, pero sí tiene que tener la sagacidad de rodearse de personas que le digan el camino que tiene que seguir en cada una de los segmentos políticos, ¿no? Y plantear las estrategias para alcanzar esos propósitos, que es lo que no pasa en Argentina. Por eso me parece que un líder no pasa tanto por sus conocimientos, que me gustaría que tengan, ¿no? Sino por la calidad y capacidad que tengan a la hora de rodearse de personas que vean un poco más allá del presente. Líder no caudillo, son cosas diferentes. Son cosas diferentes, porque el caudillo finalmente crea una situación que termina siendo poco beneficiosa para el interés del conjunto, y beneficia esta costumbre de perpetuarse, ¿no? Alberto, un gusto, un lujo, un placer como siempre. Éxitos con el libro y gracias. Bueno, muchas gracias por recibirme y le deseo un gran día y todos los éxitos para este programa. Lo mostramos de nuevo. Sí. Horizonte incierto. Alberto Uchenreuter, posadeño y conocedor de la política internacional. Mi idea es plantar dudas, más que el hombre es sabio por dudar, ¿no? Sí. Al dudar existe. Gracias. Claro. Estás en Red Ciudadana. Estás en la 96.